Hola chicos, chicas. Hoy vamos a seguir con el módulo de electricidad, en la que espero sea la última clase. Quizás haya otra más, pero va a ser más bien práctica. Hoy vamos a ver varias cosas que quizás no tienen mucha relación entre sí, pero bueno, son los que nos ha quedado de ver y es un poco también para cerrar el tema de electricidad. Vamos a ver lo que son los termistores, los capacitores y cómo calculamos y medimos la corriente eléctrica. Y antes que eso, que no lo puse acá con el mini resumen, vamos a ver cómo medimos las magnitudes más importantes que hemos visto hasta ahora de circuitos eléctricos. Entonces decimos que hasta ahora tenemos un circuito, sabemos cómo construirlo, sabemos de alguna forma cómo controlar cargas o corrientes y voltajes, sabemos cómo acelerar y desacelerar los electrones usando baterías y resistores. Sabemos, o al menos sabemos que podemos convertir energía de los electrones en movimiento en otras formas de energía. Vimos el caso fundamentalmente del calor, pero en otras formas de energía es similar el proceso. Y ahora lo que vamos a ver es cómo medimos voltaje y corriente, que son las magnitudes importantes dentro de un circuito. Vamos a usar en un ejemplo que está relacionado con una de las cosas que queremos ver. En la próxima clase vamos a ver más ejemplos de cómo son los circuitos. Vamos a ver cómo podemos guardar energía. Más allá del tema de las pilas y las baterías, hay un dispositivo, un elemento de circuito que guarda energía eléctrica de forma más directa. Y cuánta potencia, o cómo calcular cuánta potencia puede un circuito eléctrico convertir de un tipo a otro. Entonces lo primero que le decía es que quería contarles estos dispositivos que nos permiten medir voltajes y amperajes y corrientes. El primero de ellos es el voltímetro, voltmeter. La palabra es bastante clara en sí misma. Es algo que mide voltajes. Voltímetro le llamamos en español, el voltmeter en inglés. Y tiene esta forma, es una foto de un voltímetro típico donde tenemos un indicador que puede ser digital o puede ser una aguja. Algo que nos permite elegir el modo de trabajo. Generalmente los voltímetros también son amperímetros y muchas otras cosas. Y tenemos dos puntas metálicas que se conectan y se ponen en contacto con partes del circuito. En el caso del voltímetro, lo que hace es medir la diferencia de potencial eléctrico, o el voltaje, entre dos puntos del circuito. Dos puntos que yo elija. ¿Y cómo lo hace? Bueno, más allá de cómo trabaja internamente, lo que hace es comparar el voltaje entre un punto que elijo con una de las puntas y el voltaje entre otro punto que elijo con la otra punta. Generalmente alrededor, o sea, antes y después de algún elemento del circuito que necesito medir su diferencia de potencial. Por ejemplo, una pila o una resistencia. Y como está midiendo voltaje, devuelve ese valor en volts o en alguna magnitud relacionada al volts, como el milivolt, que es una milésima de volt. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo lo uso? Supongamos que yo tengo acá un circuito súper simple. Tenemos un circuito con una pila o una batería de dos celdas que otorga una diferencia de potencial de 24 volts, o sea que aumenta el voltaje en 24 volts. Y tenemos dos resistencias en serie. Y bueno, tienen 250 mega ohms. Mega es un prefijo que significa millón. No importa un poco los valores. Lo que importa es con la forma que tiene el circuito. Pero fíjense cómo conecto el voltímetro. Yo el voltímetro pongo una punta antes o después de, por ejemplo, yo quiero medir la caída de potencial debido a esta resistencia. Una punta antes o después y la otra punta en el otro lado. O sea, por ejemplo, una antes y otra después. Si seguimos la corriente de los electrones, la dirección de los electrones. Pero fíjense que el voltímetro está como si estuviera en paralelo con el elemento de circuito que quiero medir. Y eso es así porque justamente como tiene que comparar el voltaje en este punto con el voltaje en este otro, un poco tiene que ser capaz de medir lo que sucede en paralelo a que la corriente circula y los dos puntos al mismo tiempo. Entonces lo que hago es conectarlo en paralelo. Fíjense que el simbolito que representa el voltímetro es un círculo con una B corta, es bastante claro. Y nuevo, permítame insistir de nuevo, esto va en paralelo, va conectado uno ahí antes y otro después del elemento de circuito a medir. Acá, bueno, no sé qué me va a dar, hay que hacer las cuentas. Pero si conectara un borne, se llaman las puntas metálicas
del voltímetro, conectar a uno acá y otro acá, me debería dar 24 volts o algo muy cercano, porque es la diferencia de voltaje, de potencial, que otorga esta pila. Entonces el voltímetro mide voltaje. Y después tenemos el ammeter, o el amperímetro, es en español, que puse la misma foto porque este dispositivo hace las dos cosas. Y es un aparato que puede ser el mismo que el voltímetro, pero puede ser aparte, que lo que mide es la corriente in any, no anu, que es un Y, typo, perdón, in any point of a circuit, en cualquier punto del circuito, en un punto que yo elijo. Y para hacer eso lo que tiene que hacer es dejar que la corriente eléctrica fluya dentro del circuito, o sea, dentro del dispositivo, la saca del circuito, la hace pasar por el dispositivo y la vuelve a meter. Entonces cuenta la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa a través de sí mismo, a través del dispositivo. Y eso es la corriente. Y de nuevo, como es corriente, me va a devolver, voltaje puse acá, no, devuelve la corriente, perdón, esta mira, ahora lo voy a corregir, devuelve la corriente en amperes, que es la unidad de la cual mido corriente. O algún múltiplo de amperes como miliamperes, que es una milésima de amperes. Y acá tenemos un esquema de un circuito y cómo ubico el amperímetro. Fíjense que es distinto al voltímetro. Acá de nuevo tengo un circuito simple donde tengo una pila y una resistencia. El amperímetro se tiene que poner en serie al circuito, porque tiene que cortar el circuito, dejar que la corriente pase a través de él y volverlo a poner. Entonces no es que se pone en paralelo a ningún elemento, sino que se pone en serie, se pone como un elemento más del circuito en serie. Eso en la práctica lo que hago es agarrar una punta de un cable, lo conecto a un borne, a una de las puntas del amperímetro, y ese cable que corté, la otra punta la pongo en el otro. Eso se llama en serie, porque la corriente pasa a través de... Sí o sí, toda la corriente tiene que pasar a través del amperímetro. Bueno, y acá nada, para resaltar esta parte, esto es un circuito simple con una pila y una resistencia, donde hay las dos cosas. Un amperímetro, fíjense que se representa con un círculo y la letra A, y un voltímetro, su círculo y la letra B corta, y fíjense cómo se conectan de forma distinta. Es importante entender y tener en cuenta esta distinción a la hora de conectarlos, porque si no los dispositivos no andan. Y es una típica pregunta de examen, cómo se conecta un voltímetro y un amperímetro. Y otro elemento que, bueno, estos no eran elementos de circuito, antes esos eran elementos para medir. Ahora vamos a ver un par de elementos de circuito que nos quedan, pero creo que era importante tener la idea de medir antes, porque esto nos va a decir algo, o sea, son elementos del circuito que cambian estos valores, ya sea la corriente o el voltaje. Y uno de ellos, que se llama el termistor, fíjense que parece un resistor al cual le metieron un term adelante, y porque justamente es un resistor cuya resistencia cambia con la temperatura. Funciona como resistencia, pero además la resistencia cambia. Depende de qué tan caliente o qué tan frío esté, la resistencia que ofrece. En general, puede ser al revés, pero en general, a mayor temperatura hay menos resistencia. Y como tal, como yo puedo medir la resistencia porque a mayor resistencia también tengo mayor caída de voltaje, de potencial. Entonces yo puedo inferir, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? Puedo calcular cuál es la resistencia de un resistor, sabiendo el voltaje y la corriente. Y como esa resistencia ahora cambia con la temperatura, y yo puedo medir voltaje y corriente con el amperímetro y el voltímetro, puedo usar un termistor como termómetro. Y de hecho, la mayoría de los termómetros digitales usan una cosa parecida a esta. Particularmente los termómetros que miden rangos de temperatura muy amplios. Por ejemplo, un termómetro que va a medir la temperatura dentro de un horno. Usan resistores cuya resistencia varía con la temperatura, se sabe cómo varía. Y para medir el valor de la resistencia se mide el voltaje y la corriente y se calcula con la ecuación que vimos en la clase anterior. Ese elemento se llama un termistor. En general, cualquier resistor que cambie su resistencia debido a algo, puede ser cualquier cosa. Hay resistores que cambian su resistencia en función de cuánta luz le llega. Hay resistores que cambian su resistencia con una perilla desde afuera. Entonces cambian en función de dónde esté ubicada esa perilla. Bueno, esos resistores se llaman resistores variables, variable resistors. En general, un termistor es un variable resistor que cambia por la temperatura. Y acá les muestro
circuito un poco complejo, pero también para volver a remarcar dónde está el amperímetro y dónde está el voltímetro. Fíjense que esta es otra forma de conectar un voltímetro en paralelo a este termistor. Esto sin esta parte de acá, solamente con el amperímetro, el voltímetro y el termistor y una pila. Esto sería un termómetro, mediría bien la temperatura. Acá tenemos además un variable resistor. Fíjense la forma, presten atención a cuáles son los símbolos que se usan. Este es el símbolo de un termistor y este es el símbolo de un resistor variable. Son parecidos pero no son iguales. Y acá tenemos otra cosa que no habíamos visto antes, pero es muy típica, que es un switch. Esto, fíjense que lo que representa es que este pedacito de circuito se puede subir o bajar. Entonces esto corta, abre el circuito, entonces deja de circular corriente y esto no anda. O cierra el circuito, cierra esta puerta, por eso se llama cerrar el circuito, y eso es lo que enciende el aparato. Es una perilla de encendido y apagado. Y acá tenemos, bueno, un circuito, insisto, presten atención, cómo se conectan los resistores, cómo se conecta el amperímetro y el voltímetro. Es otro ejemplo de lo muy similar a lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, y finalmente, como último elemento de circuito que vamos a ver, es el capacitor. El capacitor, que estas son fotos de capacitores, quizás quienes hayan visto un circuito eléctrico seguro han visto, aunque sea estos, son los más típicos. Es un dispositivo, un elemento de circuito que lo que hace es guardar adentro cargas eléctricas. Ahora vamos a ver cómo lo hace, más o menos. No es súper importante. Hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que tiene la capacidad de guardar carga eléctrica. Y en general, en los capacitores, la cantidad de carga que puede guardar depende de la diferencia de potencial que haya en el circuito. Y esa capacidad, la cantidad de carga que puede guardar para una dada diferencia de potencial, se llama capacitancia. Es la capacidad de un capacitor, capacitancia. Y se mide en una unidad que se llama faradios o farads, que de nuevo es el apellido de alguien que trabajó mucho en esto. Y digo que la capacitancia de un capacitor, otra cosa que es medio trabalenguas, quienes trabajaron en electricidad le encantan los trabalenguas. La capacitancia de un capacitor es la carga que puede guardar acá adentro, dividido el voltaje a la cual puede guardar esa carga. Entonces yo digo que un capacitor de un faradio, que me gustaría que eso no aparezca, eso que está acá ahí abajo no lo apunto porque se vuelve a aparecer eso que está ahí, pero que un capacitor con una capacitancia de un faradio significa que cuando hay un volt de corriente eléctrica, de diferencia de potencial, puede guardar un coulomb de carga. ¿Y cómo lo guarda? Bueno, lo que hago yo es conectarlo al circuito y a medida que pasa el tiempo, fíjense que esto es tiempo, no vamos a entrar mucho en el porqué, porque es algo bastante complejo, pero quiero que sepan, aunque sea más o menos cómo funciona. A medida que pasa el tiempo, la cantidad de carga que entra en el capacitor va aumentando hasta que llega a un tope. Ya llega a un punto donde ya no sube más, y ese tope es la capacitancia, así es como la calculo. Y además, la diferencia de potencial en el capacitor va aumentando también. Esto no se preocupen mucho cómo y sépanlo nada más. Lo importante es esto, es que la carga no es inmediata, le lleva un tiempo acumular esa carga, pero es bastante rápida. Y no es lineal, al principio carga muy rápido, después empieza a cargar más lento. Y fíjense que la descarga, esto es como cargarlo, y esto cuando lo descargo, porque también yo quiero liberar esa carga eléctrica acumulada en algún momento. La descarga es parecido pero al revés, al principio descarga muy rápido, después empieza a descargar más lento, hasta que finalmente no hay más carga en el circuito. ¿Y cómo lo hago? Bueno, acá hay un esquema de un circuito medio complejo, pero fíjense que en realidad no es tan complejo. Lo que tenemos acá es una pila, una resistencia, no importa mucho por qué está esta resistencia, la resistencia tiene que estar para que haya justamente un poco de resistencia, pero esto es un resistor, no una resistencia. Tiene que estar el resistor para que haya un poquito de resistencia en el circuito y no haya demasiada corriente, pero no le presten atención. Esto es un capacitor, la forma de dibujar el capacitor es como dos cuadrados opuestos, o a veces son dos líneas paralelas opuestas. Parecido a una pila, la única diferencia es que tienen el mismo largo. Y acá tengo un voltímetro y un amperímetro. Bueno, quien hizo este esquema, no sé por qué le puso el M de miliamperímetro.
y otra resistencia. Me gusta sacar de internet diferentes dibujos de circuitos para que vean diferentes formas de dibujarlos. Hay un montón. Y acá lo que tengo es un switch, ¿viste? Como que habíamos visto, pero que tiene dos posiciones. Fíjense que en esta posición, que se llama el charge position, o sea la posición de carga, el capacitor está conectado a la pila, entonces puede acumular cargas hasta que llega a la capacidad máxima, a la capacitancia máxima. Y bueno, cuando llega a la capacitancia máxima, listo, ya está, no pasa nada más. Entonces lo que yo puedo es mover este switch y conectarlo acá, y entonces la carga que está acumulada en el capacitor empieza a circular y genera una corriente acá, hasta que la pierdo por completo. Esto lo podemos ver en una pequeña simulación que hay acá. Fíjense, es más o menos lo mismo. Tengo la pila, tengo el capacitor, que acá está dibujado como dos placas, pero porque está en 3D, pero nada más. Esto, separación y área, se los digo, no les den mucha importancia por ahora, porque es que la capacitancia de un capacitor depende del área de las placas opuestas y de qué tan separadas están. Cuanto más grande es el área, más capacitancia; cuanto más cerca están, más capacitancia. Pero por ahora no le den mucha atención. Quiero que presten atención a qué es lo que pasa. Cuando yo conecto la pila, muy rápidamente, esto en realidad lleva un tiempo, pero bueno, en esta simulación no lo hace, muy rápidamente se acumulan. Fíjense que las cargas positivas se ven repelidas por el polo positivo de la pila y se acumulan en esta placa, y las cargas negativas se ven repelidas por el polo negativo de la pila y se acumulan en esta otra. Es casi como lo que habíamos visto en corriente estática, los ejemplos que habíamos visto de corriente estática. Una vez que hago esto, ya el capacitor está cargado y lo que puedo hacer es ahora descargarlo. Fíjense que hay un foco, entonces esto genera, en esta simulación, genera luz. ¿Hasta cuándo? Hasta que la carga que tenía el capacitor se pierde por completo, se juntan las cargas positivas con las negativas. En realidad siempre lo que se mueven son los electrones, pero bueno, es una forma de representarlo, y ya no hay más luz. Después puedo venir, cargarlo y de nuevo. Así, este es un circuito muy simple, un esquema muy simple de cómo funciona un flash de una cámara de fotos. ¿Por qué no lo conecto directamente a la pila? Porque la pila no puede dar esta cantidad de cargas en tan poco tiempo. Si yo lo conectara, no lo puedo hacer, pero si lo conectara directamente a la pila, capaz que no lo puedo hacer. El foco brillaría, pero no mucho, pero brillaría constantemente. En cambio así, con el capacitor, lo que obtengo es un flash, justamente. Por un breve tiempo, mucha intensidad de luz, pero justamente dura poco tiempo, dura hasta que se descarga el capacitor. Bueno, espero que haya sido ayudado a entenderse. Y finalmente, lo que quiero que veamos, no se asusten un poco por las cuentas, es medio simple. ¿Cómo calculo la potencia eléctrica? Como recordatorio, sabíamos que la potencia, power, es el ratio, la velocidad a la cual la energía, cualquier forma de energía, es convertida en otra forma de energía. Y la potencia las medimos en watts. Bueno, en el caso de la potencia eléctrica, entonces la potencia eléctrica se da la energía eléctrica dividido tiempo, porque es cuánta energía eléctrica convierto en otro tipo de energía dividido el tiempo. Y habíamos visto ya hace bastante, en las primeras clases, que la energía eléctrica era la cantidad de carga que yo tenía moviéndose en el circuito por el voltaje, por la diferencia de potencial. La cantidad de carga también hemos visto en la primera clase de electricidad, que es la corriente por el tiempo, porque la corriente es justamente carga dividido tiempo. Entonces cambio carga por corrientes, por tiempo. Entonces me queda, si yo meto esto, lo meto acá y el tiempo se me simplifica porque está multiplicando acá y dividiendo acá, me queda que la potencia eléctrica es corriente por voltaje. Esa es la forma de calcular la potencia eléctrica de un circuito. La cantidad de corriente que está circulando por el voltaje o la diferencia de potencial en ese circuito. Y como la corriente se mide en watts, yo digo que un watt es 1 ampere por 1 volt. Y cuando ven en un foco, por ejemplo, que dice 20 watts o 50 watts, se refiere a estos watts, específicamente dicho. Y uno puede calcular a partir de cuántos watts convierte un foco de electricidad a luz, o cuántos usa de electricidad, no todos los convierte a luz, ¿se acuerdan del tema de eficiencia? Puedo calcular cuál es la corriente que va a circular por ese foco.
Nada, se los dejo como mini ejercicio, que busquen un foco, vean cuál es el voltaje, la potencia. Sabemos que el voltaje es 220 volts, porque va conectado a la pared. Bueno, cuánto es una corriente típica para ese foco. Así que bueno, resumiendo, esta clase capaz que fue media larga, pero ya terminamos. Tenemos el voltímetro, que es un dispositivo que mide diferencia de potencial y se conecta en paralelo. Un ammeter, un amperímetro, que mide corriente eléctrica y se conecta en serie. Un termistor es un resistor cuya resistencia depende de la temperatura. Y en general es un tipo de variable resistor, porque un variable resistor, un resistor variable, es un resistor cuya resistencia depende de algún factor externo. Los capacitores, que guardan corriente eléctrica y se llama capacitancia a la capacidad de esos capacitores y se miden en farads. Y la potencia eléctrica mide la velocidad a la cual puedo convertir corriente eléctrica en otros tipos de energía, y es la corriente times multiplicado el voltaje. Bueno, hasta aquí llegamos con electricidad. La próxima clase vamos a ver algunos ejemplos y algunos ejercicios. Y el siguiente módulo está un poco conectado a este, que es magnetismo. En general, electricidad y magnetismo son, vamos a ver los demás detalles, son dos caras de la misma moneda. Pero está bueno estudiarlos por separado. Bueno, como siempre, dudas o comentarios me pueden escribir, o si no, los vemos en clase. Adiós.